Bien, ahora vamos a estar viendo otro tema importante que es necesario tocar para luego ir de lleno a la materia en cuestión que se denomina planificación estratégica. Vamos a estar viendo algunos conceptos generales relacionados a la administración que es necesario conocerlos y entenderlos para luego proceder a lo que la asignatura nos demanda. Primero vamos a definir qué es la administración. Leemos. La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización en forma eficiente y eficaz para el logro de sus metas. Vamos a explicar un poquito. Cuando hablamos de administración, estamos hablando en primer lugar de un proceso. La administración no es algo que se da de una sola vez. Es un proceso que significa una secuencia de actividades, una secuencia de etapas, son fases o pasos que se dan y que conforman la administración. En realidad es un proceso que consta de 4 elementos o cuatro fases, como planificar, organizar, dirigir y controlar. Ahora, cuando hablamos de proceso, cuando estamos hablando de proceso, estamos diciendo, en primer lugar, que hay una secuencia, ¿no? Hay una secuencia de etapas que se dan. Entonces, este proceso no solamente implica secuencia, sino también simultaneidad. Es decir, viendo la imagen de aquí del costado, por ejemplo, empezamos con la planificación, luego pasamos con la organización, luego con la dirección y luego con el control, para nuevamente continuar el ciclo. Ahora, ese se llama secuencia, secuencialidad o secuencial. Pero también la administración no solamente es secuencialidad o secuencial, sino que también es simultaneidad. Es decir, que el proceso administrativo se puede dar la planificación y la organización al mismo tiempo, el control y la dirección al mismo tiempo. Es decir, no esperar a que se termine uno para empezar el otro, sino que se pueden dar de manera simultánea o al mismo tiempo. Entonces, eso es otro aspecto importante del proceso. Secuencialidad y simultaneidad. Ahora bien, continuando con la explicación. La planificación, la organización, la dirección y el control son los 4 elementos fundamentales del proceso de administración. Se da siempre. Ahora, ¿qué se planifica? ¿Qué se organiza? ¿Qué se dirige? ¿Qué se controla? Aquí tenemos otra palabra clave. Los recursos. Los recursos. Cuando hablamos de recursos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de todos aquellos elementos que componen una organización. Por ejemplo, podemos hablar de recursos materiales, de recursos financieros, de recursos tecnológicos y de recursos humanos. Aunque cuando decimos recursos humanos, no suena tan bien, porque ahora se utiliza el término el talento humano o colaboradores. Pero para fines de la clase vamos a usar recursos humanos. Entonces, toda organización tiene diferentes tipos de recursos. Lógicamente son recursos limitados, es decir, que no los tiene de sobra, sino los tiene muy limitados.
y por lo mismo necesitan cuidarse y administrarse correctamente. Como hemos dicho, los recursos materiales tienen que ver, por ejemplo, con todos los bienes físicos que pueda tener una organización, que va desde el terreno, desde la infraestructura, desde todos los enseres y muebles que pueda tener y, y todos esos elementos. Cuando hablamos de recursos financieros, su mismo nombre ya nos lo dice, estamos hablando pues de la economía de la organización, ¿no? El dinero, el efectivo que tiene. Este recurso es bastante también limitado y escaso, por lo mismo requiere un uso cuidadoso, una administración bien eficiente de estos recursos. No solo de los que hay, sino también de cómo aprovisionarse de ellos. ¿Qué otro recurso tiene una organización? Pues los recursos tecnológicos. De una otra manera, ya sea en menor escala o en mayor escala, ya sea en forma abundante o en forma escasa, los tiene. Implica, por ejemplo, el conocimiento tecnológico, implica el conocimiento que pueda tener con respecto a los avances científicos que se están dando, a todos los descubrimientos en el campo del saber humano. Entonces, todo eso tiene que ver con la tecnología, que es un recurso también importante. Y por último, pues, hablamos pues del recurso humano, que ya hemos dicho que se le conoce mucho mejor como el talento humano o como los colaboradores. Se dice que el recurso humano es el recurso más importante y más valioso de toda organización. Mucho más importante incluso que el recurso financiero y que el recurso material, aunque el tecnológico es el recurso humano. Por ello, la importancia de saber cuidarlo, de saber administrarlo, porque son los seres humanos dentro de la organización los que van a determinar ya sea su éxito o su fracaso. Por eso el buen líder tiene en cuenta esto y es muy consciente de lo invaluable que es el recurso humano. Entonces, ya hemos visto los diferentes recursos que se tienen que administrar. Entonces, se planifica, se organiza, se dirige y se controla todos estos recursos. Ahora, la otra palabra clave sería organización. Una organización puede ser una organización lucrativa o no lucrativa. ¿Qué es organización? Organización es todo aquel grupo humano que se junta para el logro de una meta común. Una organización puede ser un conjunto innumerable de personas o puede ser la agrupación de 2 personas. Por eso, el matrimonio también es una institución, es toda una organización en el sentido de que son 2 personas que se unen para el logro de una meta común, que es sacar adelante una familia. Pero hablando ya en términos del campo de la administración, organización puede estar compuesta por muchísimas personas o por 2 o más personas. Ahora, hay organizaciones lucrativas como son las empresas o toda institución que tiene como propósito el logro de dividendos económicos. Vemos grandes empresas que tienen una estructura grande, inmensa, empresas transnacionales, empresas nacionales, empresas grandes, medianas, empresas pequeñas,
empresas microempresas y que tienen de pronto un propósito de producir dividendos. Pero también hay organizaciones no lucrativas y ahí están las iglesias incluidas. Las organizaciones no lucrativas, como su mismo nombre lo dice, son instituciones que no se crean con el fin de producir dinero, sino con el fin de producir un bien a la sociedad, un servicio a la sociedad, un servicio de carácter social, por decirlo así, como las ONG, como las instituciones estatales, como las iglesias, ¿no? Y otras más. Entonces, vemos pues que toda organización, sea lucrativa o no lucrativa, sea grande o sea muy pequeñita, sea de 1000 personas o de 2 personas, ya cuenta con recursos. No hay organización que no cuente con recursos. Las organizaciones grandes y lucrativas, o sea, las empresas, contarán pues con vastos recursos, contarán pues con muchas facilidades, y las organizaciones pequeñas y no lucrativas tal vez no contarán con todos los recursos que quieran, pero sí los tienen. Pero ambos, ya sea las grandes como las pequeñas, las lucrativas como las no lucrativas, requieren pues cuidar, administrar esos recursos que tienen. Ahora, cuando hablamos de organización, hablamos pues de la reunión de 2 o más personas con un mismo propósito. Ya hemos dicho, por ejemplo, un matrimonio, una familia ya es una organización, porque son 2 personas que se juntan, que se unen para ayudarse mutuamente, para formar un hogar y para poder formar y criar hijos e hijas que sean ciudadanos de bien, ¿no?, en la comunidad. Entonces, igualito las iglesias también son una organización en ese sentido, porque se juntan personas que tienen un propósito, darle la gloria a Dios y cumplir las ordenanzas que Dios ha establecido en la Escritura. Ahora bien, ya hemos dicho, la administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos de una organización en forma eficiente y eficaz. Vamos a ver otra palabra clave, en forma eficiente. ¿Qué significa en forma eficiente? La eficiencia tiene que ver con los costos o con el uso de los bienes para el logro de las metas. Por ejemplo, una organización se dice que es eficiente cuando para lograr sus metas hace uso de los menores costos posibles, ya sea de recursos humanos, financieros, materiales o tecnológicos. Una organización será deficiente o ineficiente cuando logra sus metas, pero a un alto costo. No es que no logra las metas que se trazó, pero tuvo que pagar un costo muy alto para eso. Entonces la eficiencia tiene que ver bastante con el tema de los costos o la optimización de costos, como se llama, ¿no? Entonces hay que optimizar al máximo posible el costo, ¿no? Es decir, no desperdiciar los recursos, sino al contrario, tratar de darle el mejor uso a los recursos. Eso tiene que ver con la eficiencia. Ahora, ¿qué tiene que ver que una organización sea eficaz? Eficaz viene de eficacia, es decir, que una organización tiene que ser eficaz en el sentido de que se traza las metas
y objetivos adecuados. Por ejemplo, no basta con trazarse objetivos, sino que hay que saber trazarse los objetivos correctos. Por ejemplo, vamos a poner el caso de una fábrica que abre sus instalaciones en una determinada ciudad. Esta fábrica produce autos. Vamos a suponer que se va a un país determinado, instala su fábrica y empieza a producir autos grandes y costosos. Y los produce de manera eficiente, ¿no? O sea, de pronto no incurre en muchos costos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en ese país determinado la gente no consume, no compra carros grandes porque la gasolina o el combustible es muy caro y compra carros pequeños y económicos. Entonces, esa empresa que decidió abrir una fábrica en ese país que tiene esa tendencia de compra, cometió una ineficacia garrafal. Se puso a fabricar autos buenos tal vez, pero lamentablemente no era el tipo de auto que ese mercado requiere y demanda. Entonces, la organización pudo ser eficiente porque tuvo una buena forma de producir los autos, buenos autos de buena calidad, no incurrió en costos exagerados, todo lo hizo bien, pero fue ineficaz porque no vio ese aspecto. Entonces, se da cuenta que una organización puede ser eficiente y a la vez puede ser ineficaz. O viceversa, una organización puede ser eficaz porque se trazó buenos objetivos, porque estableció las metas correctas, pero puede haber sido ineficiente porque para lograr dichas metas incurrió en muchos costos, ¿no? En un sobrecosto. Entonces, toda organización tiene que tener dos cosas, eficiencia y eficacia. La eficiencia tiene que ver con el asunto de los costos y la eficacia tiene que ver con el asunto, pues, de elegir correctamente las metas. Entonces, si usted se da cuenta, cuando hablamos de la administración, estamos hablando que es un proceso, porque tiene varias etapas, varios pasos, varios elementos que se dan en forma secuencial, pero también en forma simultánea. Y ese proceso consta de 4 fases: planificación o planificar, organizar, dirigir y controlar. ¿Qué se planifica, organiza, dirige y controla? Los recursos. Ya hemos dicho que hay varios tipos de recursos. Los más importantes son los recursos materiales, los recursos financieros, los recursos tecnológicos y el más importante de ellos, el recurso humano. Ahora, ¿recursos de quién? De una organización. Organización, hemos dicho, que es toda asociación de personas que tienen un propósito en común. Puede ser una organización de 1000 personas, como puede ser una organización de 2 personas. La idea es que tienen un propósito común que los une. En ese sentido, hay organizaciones grandes y pequeñas. Hay organizaciones lucrativas y no lucrativas. Pero toda organización necesariamente requiere ser administrada. Ahora, cuando hablamos de administración, hablamos que debe ser eficiente y eficaz. Eficiente porque para lograr sus metas no tiene que incurrir en costos demasiado altos. Es decir, no tiene que malgastar sus recursos, sino optimizar los costos. Y tiene que ser eficaz, ¿por qué? Porque de nada vale ser eficiente
pero elegir las metas incorrectas. Trazarse objetivos que no son realistas o objetivos que no van a contribuir, ¿no?, al crecimiento de la organización. Entonces, usted se da cuenta, todo esto tiene que ver con el tema de la definición de administración. Entonces, cuando hablamos de administración, en cierta medida estamos hablando de un proceso administrativo. La administración, en esencia, es un proceso administrativo, como lo vemos aquí. Entonces, aquí vemos que tenemos en este proceso, el primer elemento es la planificación, y justamente este es el tema del curso que nos corresponde. Entonces, antes de hablar de planificación, les dije que es importante, primero, hablar un poco de la administración para ubicarnos, ¿no?, en contexto. La planificación es uno de los 4 elementos del proceso administrativo. Entonces, ya hemos visto que es planificación, organización, dirección y control. Estos se dan en forma simultánea, pero a la vez en forma secuencial. Bien, vamos entonces ahora a ver ya estos 4 elementos del proceso administrativo de una manera un poquito más detallada para ir ubicándonos. Planificación, perdón. Vamos a hablar del primer elemento, ¿no? Es el primer elemento del proceso administrativo. En esencia, constituye lo que se va a hacer. Es el acto por medio del cual se establecen los objetivos de la organización y se determinan los cursos de acción para lograrlos. Responde a la pregunta, ¿qué se va a hacer? Vamos a explicar. Decimos que la planificación es el primer elemento porque así como un tren tiene varios vagones y siempre adelante va el motor, igual, cuando hablamos de la administración, el primer vagón del tren que se llama administración sería la planificación. Es el que marca la dirección, es el que marca el camino, el destino, ¿no? Entonces, se llama el primer elemento del proceso administrativo. Y en esencia, como dice su nombre, es lo que se va a hacer. En su concepto más elemental, planificar es determinar lo que se va a hacer. En cierto sentido, todos, de una u otra manera, planificamos, planeamos. Ahora, desde el momento en que nosotros vivimos, ¿no?, en este mundo, de manera inconsciente planeamos las cosas que hacemos. Ahora, el hecho de que planeemos no significa que lo hagamos de una manera correcta. A veces algunos planifican a última hora, otros de pronto planifican de una manera muy errónea, otros de pronto planifican de una manera demasiado incorrecta, en fin, todos de una u otra manera planificamos. El punto es de que si esa planificación se hace de la manera adecuada o no. Ahora, cuando hablamos de planificación, hablamos de 2 grandes aspectos que toda planificación debe tener. Uno de ellos es el establecimiento de objetivos y lo otro es la determinación de los cursos de acción. Vamos a subrayar, vamos a poner, a ver, aquí. Entonces, cuando hablamos de planificación, hablamos de establecer objetivos y hablamos
de determinar cursos de acción. Entonces, esos son dos aspectos importantes de toda planificación. La planificación, en su forma más básica, más elemental, implica primero definir qué es lo que queremos lograr. O sea, ¿a dónde apuntamos? Entonces, uno tiene que definir con claridad a dónde quiere llegar, qué quiere lograr, porque a veces uno tiene una idea un poco vaga, difusa de lo que quiere lograr. Entonces, el primer paso, definir con claridad qué es lo que quieres lograr, ¿no? Y en segundo lugar, una vez que ya definimos el objetivo, la meta, es ver de qué manera vamos a alcanzar el objetivo, porque para lograr una meta, un objetivo, puede haber diferentes cursos de acción, ¿no? Puede haber una opción A, opción B, opción C. Entonces uno tiene que evaluar cuál de esas opciones es la mejor para lograr ese objetivo en cuestión. Entonces, eso es la planificación. Es establecer objetivos y determinar cursos de acción. Por eso la planificación responde a la pregunta, ¿qué se va a hacer? Cuando hablamos de planificación, hablamos de tiempos, hablamos de fechas, hablamos de objetivos. Son importantes esas cosas. Bien, ahora vamos a hablar del segundo elemento de la administración, que es la organización. En esencia, es definir cómo se van a hacer las cosas. Organizar implica el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización. Responde a la pregunta, ¿cómo se va a hacer? Cuando decimos que la planificación tiene que ver con lo que se va a hacer, está respondiendo a la pregunta, ¿qué vamos a hacer? La organización tiene que ver cómo se van a hacer las cosas. La planificación nos dice el qué y la organización nos dice el cómo. Entonces, por eso la organización implica ordenar, distribuir el trabajo, implica definir las líneas de autoridad, implica establecer las diferentes relaciones que se van a dar en la organización. Entonces, cuando hablamos de organización, hablamos de delegación, hablamos de la división del trabajo, hablamos de las líneas de autoridad, hablamos pues de buscar un lugar para cada cosa y asegurarnos de que cada cosa esté en su lugar. Ese es su concepto básico del orden, ¿no? Y eso también se aplica a los recursos humanos. Dentro de una organización hay recursos, elementos humanos que necesitan saber su lugar dentro de la organización y también asegurarse de que estén trabajando en el lugar asignado. Entonces, eso es la organización. Vamos a ver ahora el tercer elemento, dirección. En su concepto básico, la dirección es hacer que se hagan las cosas. Dirigir implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen las tareas establecidas. La esencia de este elemento es la acción. Responde a la pregunta, ¿se está haciendo? Cuando hablamos de dirección, estamos enfocándonos en la frase hacer que se hagan las cosas. Porque tanto el primer elemento como el segundo, que es la planificación y la organización, son, en un cierto sentido, son el aspecto teórico de la administración. Es como el aspecto pasivo. Se puede hacer un bonito plan, se puede hacer un diagnóstico situacional excelente, se imprime un plan bonito con colores, ¿no? Abundante, con muchas hojas.
se organiza bien, ¿no? Todo lo que se va a tener que hacer, pero si no se lleva a la acción, de nada sirve. Entonces, la planificación y la organización tienen que ver más que nada con el aspecto teórico o pasivo. La dirección tiene que ver con la acción, es decir, con manos a la obra o hacer andar el tren. Por eso implica ya prácticamente la capacidad de dar órdenes, de la capacidad de ejercer influencia sobre los demás, implica el saber motivar, porque muchos planes se quedan solamente en papel, en ideas bonitas, y que al final no se concretan en el tiempo porque se perdió la motivación inicial, porque no se supo influir en el pueblo para que logren las metas que se han trazado. Entonces la dirección es un elemento importante. Ustedes ven en esta imagen aquí como un director de orquesta, ¿no? Así es, el líder es como un director de orquesta porque tiene que coordinar los esfuerzos de todos, tiene que hacer que lo que se ha planificado y organizado previamente se concrete en hechos así puntuales. Entonces, por eso es la esencia del proceso administrativo la dirección, ¿no? Hay que estar viendo una cosa, viendo lo otro, hay que estar motivando, hay que estar siempre ejerciendo influencia, hay que estar, ¿no? Eh, mandando, lamentablemente, hay que hacerlo, porque recuerde que el pastor es el que ha de dar cuenta. Entonces, no vale que al final se quejen. Dios le dirá, yo te di autoridad, ¿por qué no usaste esa autoridad? Entonces, la autoridad siempre involucra responsabilidades por medio. Ese es el elemento de la dirección. Y por último, hay otro elemento final que es el control. El control, en esencia, es ver que se hagan las cosas. Implica el control preliminar, el monitoreo de las actividades cuando se realizan y la evaluación posterior para la corrección de errores. Responde a la pregunta, ¿qué se hizo? Vamos a explicar un poco. ¿Se acuerdan que les dije la planificación tiene que ver con lo que se va a hacer? La organización, cómo se va a hacer. La dirección, hacer que se haga. El control tiene que ver con ver que se hagan las cosas. La palabra clave sería ver, supervisar. Ver que todo lo que se ha planificado, ver que todo lo que se ha organizado, ver que todo lo que se ha dirigido se esté haciendo según los planes trazados. Por eso el control implica tres aspectos importantes. Primero, un control preliminar, o que, como su nombre dice, antes de las actividades. Se establecen estándares de desempeño para definir qué es lo que se quiere lograr. Después implica el monitoreo. El monitoreo tiene que ver con ver o supervisar las actividades en el momento en que se están realizando. Entonces, el líder no solamente se anticipa a las actividades y prepara mecanismos preliminares de control, sino también monitorea. Es decir, está mirando en tiempo real que las actividades se estén realizando. Y por último, la evaluación posterior. Es decir, luego que terminó todo lo estipulado previamente, se hace una evaluación y se determinan los posibles errores cometidos para las futuras correcciones. Entonces, si usted se da cuenta,
El control involucra tres aspectos, ¿no? En el pasado, es decir, antes de que se emprendan las acciones, se prevén y se establecen estándares de desempeño. En el presente, se monitorea en tiempo real las acciones que se están realizando. Y por último, luego de concluida, ¿no? Al futuro, luego de concluidas las actividades, se evalúa para ver posibles errores. Por eso se dice que responde a la pregunta, ¿qué se hizo? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿No? O sea, mira hacia atrás. El control de los tres elementos, por decirlo así, es el que mira hacia atrás. Es decir, se da siempre para ver si lo que se realizó se ajusta a las metas trazadas. Bien, entonces, estos pequeños conceptos generales nos sirven para poder nosotros tener ya una idea y estar más preparaditos para entender lo que viene ya en sí, que es la planificación. Bien, vamos a hacer una pausa.